Bueno, ahí está. Estamos grabando. Lo que le adelantaba hoy vamos a ver movimiento circular y movimiento relativo. Eran temas que habían quedado pendientes de la clase pasada, que creíamos que eran temas que debíamos tratar de forma particular, porque lo que estábamos viendo anteriormente, que era el tiro oblicuo, también merecía un capítulo aparte, digamos. Mm, Para nosotros, como muchos, tres temas en un práctico, mucho de masticar. Parece que tratarlo así, bueno, tiene mucho que ver, pero tampoco tanto. Hay que tener algunas consideraciones. Eh, lo que es movimiento circular, alargando la pantalla. Bueno, ya que puse el ejemplo del punto 3, ¿sí? Que la Tierra gira alrededor del Sol. Ese es un ejemplo de movimiento circular. ¿Cuál es la característica del movimiento circular? Es que tiene una trayectoria que es una circunferencia, ¿sí? O sea, una partícula, o en este caso la Tierra, sigue una trayectoria circular con un cierto radio, ¿sí? Este, para ver la posición, por ejemplo, yo quiero saber la posición en la que está la Tierra en esa trayectoria, queda definida por el ángulo, un ángulo, un ángulo, y un vector posición, ¿sí? Yo si lo pudiera graficar acá, voy a poner la textura con rojo. Voy a cambiar a otro color, azul. Esto quedaría definido. La posición de la Tierra queda definida por este ángulo, ¿sí? Y por un vector posición que sería un vector posición que lo llamamos R, ¿sí? Si quisiéramos saber la posición de esa partícula, en este caso la Tierra. ¿Cómo se lee esto? El vector posición barre en sentido antihorario. Nosotros tomamos el sentido antihorario como positivo. El vector R barre todo el radio de la circunferencia. ¿Sí? Va girando, es lo que va haciendo. Eso es para que identificar estas dos cosas. Ahora, tenemos que distinguir que como en el movimiento, cuando estábamos viendo movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento circular también tiene una característica de movimiento circular uniforme, ¿sí? En donde comparte las mismas características del otro movimiento rectilíneo, nada más que ver con la trayectoria circular. ¿Y qué comparte? En que la aceleración, ¿se acuerdan que la aceleración en un movimiento rectilíneo uniforme adquiere igual? Voy a escribir aceleración, si alguien me puede decir, A ver, yo en leo el el chat. chat si quieren escribir. Bueno, si no se animan, la aceleración en el movimiento rectilíneo, bien, soy perfecto, cero. Eso tenés que decirlo no como pregunta, sino como afirmación, porque está perfecto. La aceleración en el movimiento rectilíneo, ya sea movimiento circular o movimiento rectilíneo, va a ser cero, ¿sí? Con la distinción de que en el movimiento circular la aceleración ya no se va a llamar solamente aceleración, sino va a ser una aceleración circular, ¿sí? Y ahora, en ese movimiento circular uniforme vamos a tener una velocidad angular, ¿sí? Que era el cambio de un desplazamiento sobre un tiempo. ¿Se acuerdan? La velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme, ¿a qué era? Variación delta de x sobre t o delta de t, ¿verdad? Acá vamos a tener la diferencia que ahora el desplazamiento se va a llamar tita y bueno, tiempo va a seguir siendo tiempo. Van a ver, yo lo voy escribiendo para que vayan viendo las similitudes con el movimiento rectilíneo uniforme, o lo que es el movimiento rectilíneo en realidad. Entonces vamos a llamar ahora
en el movimiento circular se va a llamar velocidad angular y va a ser delta de tita, que va a ser el desplazamiento, sobre el tiempo. Y ahora ya no va a ser metros sobre segundo, sino va a ser las unidades radianes sobre segundo. Y acá dijimos que en el movimiento circular uniforme tenemos en qué horror que escribí, la aceleración angular, le vamos a hacer una colita acá para que se distinga de la otra, va a ser igual a cero. ¿Sí? Ahora, otro aspecto que aparece, otra situación que aparece acá, es lo que llamamos frecuencia, que es la cantidad de veces que una partícula, bueno, el ejemplo que tenemos acá en la izquierda, la Tierra da vueltas en un segundo. ¿Sí? La frecuencia va a ser 1 sobre el periodo, acá está mal escrito, acá es periodo, no es W. El periodo lo simbolizamos con la T mayúscula. Ahí se me la guió la compu. Lo que vamos a hacer acá, cambiamos esto, periodo, y bueno, las unidades es 1 sobre segundo, y eso es lo que llamamos, esto es lo que llamamos Hertz, ¿sí? Hz es 1 sobre segundo, que es la unidad de la frecuencia. Este dato, esta fórmula, van a ver esta ecuación, van a ver que es muy útil en lo que son el desarrollo de los problemas. Ahora vamos a ver un poquito lo que, cuando ya tenemos un movimiento, hablamos de movimiento circular uniforme, ahora vamos a hablar de un movimiento circular variado, ¿sí? O acelerado, con una aceleración MUA. MCUA, que tiene esta característica que aparece una aceleración angular, que es un vector, y esto va a producir un cambio, una variación de la velocidad. Hace rato la velocidad angular era constante, ahora la velocidad ya no va a ser la velocidad angular, que es W, ya no va a ser constante. Voy a borrar esto. O sea que va a cambiar con el tiempo. ¿Sí? La aceleración angular, como es un vector, queda definido o se puede descomponer en componente en X y componente en Y. Si yo me paro acá en el ejemplo de la Tierra al Sol, esto va a tener una aceleración. ¿Sí? Voy a tener una aceleración. Si me solo checa. Una aceleración radial y una aceleración centrípeta. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí. La aceleración tangencial o radial va a estar definida por la aceleración por el radio. Y la aceleración centrípeta, que esta la vamos a ver mucho cuando veamos dinámica, va a ser igual a la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. O también otra forma de verlo es como radio por la velocidad angular. ¿Sí? Esto lo escribí más que nada para que lo tengamos en cuenta y veamos más o menos de dónde salen las fórmulas. Tenemos más ecuaciones, que son las que se usan mucho en lo que es el desarrollo de los problemas. Si se ven, se ponen a analizar un poquito, van a ver que estas ecuaciones, si saben la de movimiento rectilíneo, van a saber la de movimiento circular.
solamente vamos a tener que tener en cuenta las notaciones. Van a ver que ahora hablamos de W como velocidad, al desplazamiento, que antes lo hacíamos como X o como Y, ahora lo llamamos tita, ¿verdad? Entonces, la primera ecuación que les puse aquí es W final igual a W inicial más aceleración por tiempo. Aceleración angular por el tiempo. Ahora, si yo voy a escribir, si yo comparo con la que tenía antes, ¿qué decía? Que la velocidad final era igual a ¿qué? A la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Van viendo que son las mismas ecuaciones, nada más que con otra notación. Ahora, la que está en el segundo término, que dice que tita final va a ser igual a tita inicial más W inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esa, nada más que con otro color, viene o está relacionada, es la misma. ¿Se acuerdan de esto? X inicial más de velocidad inicial en X por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Vamos viendo que si sabemos estas ecuaciones ya no sabemos dos movimientos. Ahora la última, que es la velocidad angular final al cuadrado va a ser igual a la velocidad inicial angular al cuadrado más dos veces la aceleración angular por un delta de desplazamiento angular o desplazamiento final tita menos desplazamiento angular inicial tita. Y esta, si se acuerdan, había una ecuación en movimiento rectilíneo que era movimiento, velocidad final al cuadrado, velocidad inicial al cuadrado, más dos veces aceleración por X menos X inicial. ¿Sí? ¿No van entendiendo? Bien, soy. Vamos viendo que son similares las ecuaciones. Y otra vez le recalco acá a la izquierda esta ecuación de la frecuencia. ¿Sí? Que hay que tener en cuenta. Ahora vamos al desarrollo del problema. ¿Sí? En donde, como ya le adelantaba cuando explicaba más o menos la teoría, decía que el ejemplo era de la Tierra que orbitaba alrededor del Sol. Un ejemplo de movimiento circular. Otro ejemplo puede ser cuando ponen, bueno, ya no se usa mucho, pero cuando se ponían los CDs en un reproductor de CD y empezó a girar. ¿Sí? Si yo ponía una partícula en alguno de los puntos del CD, también iba a haber un movimiento circular. Después no sé qué otro movimiento se le ocurre a ustedes. Pero todo lo que describan una trayectoria circular, o lo que sigan una trayectoria circular, ya entran en este rango de movimiento circular. El problema 3 nos plantea que la Tierra se traslada en órbita alrededor del Sol y gira alrededor de un eje que va de polo a polo. ¿Sí? ¿Cuáles son las velocidades angulares, la frecuencia y la rapidez inicial de la Tierra alrededor del Sol? Tener presente que el día tiene 24 horas y la Tierra tarda en dar una vuelta completa alrededor del Sol 365 días y el radio de la órbita es 1,5 por 10 a la 11 metros. ¿Sí?
Entonces tenemos de dato. Bueno, acá sí no decía nada. Si los datos solamente el radio, teníamos casi todo. ¿Por qué? Porque lo sé, o lo sabemos desde hace mucho, que la Tierra gira, como dice al principio, alrededor de un eje que va de polo a polo, ¿sí? Del polo norte al polo sur pasa un eje, ¿sí? Y a través de ese eje va rotando la Tierra. Y eso va haciendo que tengamos día y noche. Y a la vez la Tierra va siguiendo una trayectoria circular alrededor del Sol. Y bueno, demora en dar toda esa vuelta 365 días. Y lo que demora en dar la vuelta la Tierra sobre su propio eje son 24 horas. ¿Sí? Serán los dos datos y el dato del radio. En el dato tenemos que el tiempo por día son 24 horas, una vuelta, bueno, eso es una equivalencia, una vuelta es 2 pi radianes, ¿sí? O sea, un giro completo. Si yo lo quiero pasar a radianes lo que es un giro, ahora no se ve mucho, pero un giro así de 360 grados, o sea, una vuelta, son 2 pi radianes. Ahora el dato de los 365 días que da la Tierra alrededor del Sol, a ese dato lo pasamos a horas para poder trabajar mejor. Al dato al dato del radio lo tenemos también. No vamos a dejar en metro, el radio de la Tierra. Es importante porque tenemos que sacar también, ya vamos a ver, la velocidad que lleva la Tierra cuando va girando. Vamos a calcular la velocidad angular de la Tierra, como ya vimos en las primeras ecuaciones. Vamos a tener, o sea, la Tierra no es que gira más rápido, ¿sí? Siempre tenemos, aunque ya vemos científicamente, bueno, que tenemos días más largos que otros y todo lo demás. O sea, hay un remanente ahí de no son 24 horas, son un poquito menos y después haremos un día más. Pero nosotros vamos a tomar una forma medio ideal, ¿sí? O sea que la Tierra gira sobre su propio eje a una velocidad constante, o sea, no tiene aceleración. Y ahí podemos tomar que la velocidad angular va a ser igual al delta del desplazamiento sobre el tiempo. O sea, yo quiero sacar la velocidad angular de una vuelta o de un día, ¿sí? Entonces yo lo que voy a tener que hacer es lo que tardo en 24 horas, o sea, dar toda la vuelta, son 2 pi radianes dividido 24 horas. Y eso me da 0,26 radianes sobre hora, ¿sí? Ahora vamos a sacar la frecuencia. Usamos este datito, lo reemplazamos acá y ya tenemos el valor de la frecuencia, 3,85 horas a la menos 1, porque recuerden que acá tenemos la hora acá abajo. Ahora vamos a calcular la rapidez lineal, que va a ser W por R, o sea, el radio de la Tierra. Vamos a multiplicar los 0,26 que teníamos de la velocidad angular de la Tierra por el radio de la Tierra y nos va a dar este valor 1656,46 kilómetros sobre hora. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Ahí calculamos la rapidez lineal. Nosotros estaban pidiendo la velocidad angulares de la Tierra y
la Tierra que va girando sola y la que va girando en torno al Sol, la frecuencia y la rapidez lineal de la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? Ya tenemos la velocidad angular y tenemos la rapidez. Este dato lo pueden googlear, el dato del radio de la Tierra. No, de nada, Zoe. Gracias por preguntar. Ese dato, si no lo teníamos, pum, lo googleamos y ya lo tenemos. Ya tenemos esto. Ya tenemos que calcular la velocidad angular, la frecuencia y la rapidez lineal. Ahora vamos a calcular la velocidad angular alrededor del Sol. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta que también la Tierra no es que gira, no es que va aumentando su velocidad cuando va girando alrededor del Sol. Puede ser que sí, puede ser que vaya aumentando o disminuyendo, pero para nuestro cálculo no vamos a tomar que es constante, no hay aceleración angular. ¿Sí? Entonces vamos a tener que la velocidad angular va a ser solamente la variación del desplazamiento, o sea, la variación de tita sobre t. Voy a calcular de una vuelta de la Tierra al Sol, ¿sí? Si se acuerdan, era una vuelta son 2 pi radianes, es lo que estoy poniendo acá, sobre las 24, los 365 días. Ahí llevamos S-1, ¿dónde está? Ángel Chacón me pregunta para qué es el S-1. El S-1 es la unidad de la frecuencia. Creo que me está hablando de eso. O sea, sería segundo a la -1. O sea que está abajo del segundo. Es 1/segundo. Acá estamos trabajando con horas sobre segundo. Pues si lo hacemos con segundos nos va a dar un número re mil enorme porque son muchos segundos. Vamos a ver que acá estábamos trabajando con 365 días. A esos 365 días los pasamos a horas. Hay que multiplicar nada más 365 por 24 horas y nos da 8.760 horas. ¿Sí? Eso es lo que tarda en horas en dar la vuelta, la Tierra, la vuelta al Sol. Eso nos va a dar este valor de velocidad angular de la Tierra alrededor del Sol. Ahora este lo vamos a reemplazar acá. 1 sobre esto y nos va a dar la frecuencia. ¿Sí? Ya tenemos la frecuencia. O sea que hay que poner 1 sobre A en la cálculo y ya tenemos la frecuencia. Ahora vamos a ir a la rapidez lineal, como dijimos al principio, que era W igual, perdón, B igual a W por el radio. El radio sí nos dan de datos, el radio del Sol o la distancia del Sol a la Tierra. Y vamos a ver que nos da algo enorme. Multiplicamos y listo, ya tenemos nuestra rapidez lineal, que son 107.550.000 kilómetros sobre hora. ¿Hay alguna duda de esto? Este no es tan complicado porque es un movimiento circular uniforme. ¿Sí? No hay aceleraciones, se mantiene todo constante. Es más que nada para que se vayan familiarizando con usar estas notaciones. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, perfecto. Bien, soy, gracias. Bien, no sé quién, Ezequiel también. Muchas gracias por responder. Ahora, si me permiten, vamos a pasar al problema 4. Diapositiva anterior. A ver si se entiende. Dice Ámbar. ¿Cuál diapositiva anterior? ¿Me puede decir cuál, Ámbar? ¿Esa o esta?
Bien, ahí te la dejo un segundo, avísame y pasamos al otro problema. Bien, bien, bien. Entonces pasamos. Problema 4. El volante de una máquina de vapor comienza a girar a partir del reposo con una aceleración angular constante de 1,43 radianes sobre segundo al cuadrado. El volante experimenta una aceleración angular constante durante t igual a 25,9 segundos. Luego continúa girando a una velocidad angular constante. Calcular las vueltas que dio el volante mientras estuvo acelerando. B, la velocidad angular final. C, la aceleración total y su dirección respecto al radio justo cuando estaba por alcanzar su velocidad final constante. Los datos, bueno, acá hay que leer siempre, aunque ya tengamos los datos escritos acá, pero cuando ustedes encaren los problemas, siempre leemos una, dos o tres veces y vamos sacando los datos y vamos entendiendo qué nos va pidiendo. Acá tenemos de datos la aceleración angular y nos dice que es constante. Tenemos un tiempo de 25,9 segundos y tenemos una velocidad angular constante. ¿Sí? O sea, la velocidad, bueno, la velocidad inicial es cero porque parte del reposo. Tenemos que calcular el desplazamiento, la velocidad, cuántas vueltas dio de volante, ¿sí? O sea, el tita, la velocidad angular final y la aceleración total y su dirección respecto al radio justo cuando está por alcanzar su velocidad final. ¿Sí? Entonces acá tenemos el dibujito del volante. Este volante tiene obviamente un radio y empieza a girar desde el reposo, o sea, está con W inicial igual a 0, empieza a acelerar con una alfa de 1,43. Bueno, radianes sobre segundo al cuadrado. Entonces yo quiero saber al tiempo de 25,9 segundos, la vuelta que dio, la velocidad angular y la aceleración total. Yo voy a tener cálculo de la cantidad de vueltas, ¿sí? Esta ecuación la habíamos tomado al principio, en la que dijimos que, bueno, acá faltó el tita inicial, pero el tita inicial lo podemos tomar como cero porque parte del reposo, ¿sí? Entonces por eso no lo escribimos acá. Va a ser el tita final o letra de tita va a ser igual a la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Si se acuerdan, dijimos que partía del reposo y que W0 era igual a 0. Es lo que escribimos acá, ya lo pusimos 0, más un medio de la aceleración que nos dan de datos, y el tiempo también tenemos de datos, entonces sale directamente el valor de las vueltas que dio. Esto está en radianes, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de usar la calculadora en radianes. ¿Hay alguna duda? Acá, bueno, acá el tiempo es segundos. Y cuando lo llevamos al cuadrado, se hace segundo al cuadrado y se va a simplificar con este segundo al cuadrado. Por eso nos queda solamente radianes. ¿Hay alguna duda? No, profe. Genial. Vamos al cálculo de la velocidad angular final, que es lo que nos están pidiendo. La velocidad angular final
¿qué va a hacer? Vamos a usar, ¿se acuerdan que le di un listado de ecuaciones? Bueno, esa la tienen que tener en manos y van viendo si les sirve o no. Acá si me piden la velocidad angular final, justo puedo usar esta ecuación. No tengo que despejar nada, está justito para reemplazar nada más. ¿Se acuerdan que la velocidad angular inicial era igual a 0, más la aceleración angular, que era dato, 1,43 radianes sobre segundos, por el tiempo que era 25,9 segundos? ¿Sí? Este segundo se va a simplificar con este segundo, con este cuadrado, y me va a quedar radianes sobre segundo. 37,4 radianes sobre segundo, que es la velocidad angular final. ¿Se entendió? Solamente había que reemplazar los datos. ¿Se entendió? Genial. Gracias, chicas, por responder. Vamos al siguiente. Acá, si se acuerdan, le había comentado que la aceleración que queda definida, si yo tengo esto, voy a tener componentes, ¿sí? Este es un ángulo, era alfa. Esta la vamos a llamar aceleración tangencial. Esta la vamos a llamar aceleración centrípeta. Y esta es nuestra aceleración total. ¿Sí? A nosotros nos piden calcular la aceleración total, su dirección respecto al radio, cuando empiece a alcanzar la velocidad final. Para calcular yo la aceleración total, yo tengo que calcular los catetos, ¿sí? Como es un triángulo, el vector va a quedar, el módulo va a quedar definido. La aceleración total, si se acuerdan, va a ser la raíz cuadrada de la suma de los catetos, ¿verdad? La suma del cuadrado de los catetos. Acá usamos trigonometría también. Vamos a proceder a calcular la aceleración tangencial. La aceleración tangencial vamos a ver que era muy sencilla, que lo habíamos visto al principio, que era la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Acá solamente, bueno, acá vamos a tomar el radio, no sé si estaba de datos radio, creo que no, vamos a tomar como el radio como 1, porque si no estamos mal. No vamos a tomar como 1, porque no nos da ese dato. Vamos a suponer que es 1. Vamos a hacer, reemplazamos nada más 1,43 radianes sobre segundo al cuadrado por un metro que vamos a poner como radio. Me va a dar lo mismo, nada más que ahora va a ser metros, la aceleración tangencial. Metros sobre segundo, perdón. Ahora calculamos la aceleración centrípeta. Si se acuerdan, al principio pusimos que la aceleración centrípeta era la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. O teníamos la otra que era W, la aceleración angular al cuadrado por el radio. ¿Por qué planteamos esas dos ecuaciones? Porque a veces vamos a tener un dato y otro no. Si pueden a ver, no tenemos el dato de la velocidad tangencial. Así que vamos a usar el dato de W, que lo teníamos acá, W final, que era 37,4. ¿Sí? Entonces va a ser 37,4 al cuadrado por un metro. Y le damos al cuadrado y nos da eso. Ya tenemos la aceleración tangencial y la aceleración centrípeta y aceleración tangencial. ¿Sí? O sea, tenemos los dos catetos del triángulo que formaría con la aceleración total.
Recuerden que estamos dividiendo o descomponiendo a la aceleración total en dos vectores. Y esos dos vectores, el que está en X es la aceleración centrípeta, o sea, el que está apuntando al centro de la trayectoria circular es la aceleración centrípeta, y la que está tangente o apuntando a la partícula es la aceleración tangencial. Eso a veces ayuda. Ahora vamos a calcular, como le decía, el módulo de este vector de la aceleración total, que era la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los catetos, que era la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado. Eso sacamos raíz cuadrada y nos da 1398,76. Eso nos va a dar, si se ponen a ver las unidades, los dos están en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces esta aceleración nos va a dar metros sobre segundo al cuadrado. Ahora la dirección, si se acuerdan, cuando trabajábamos con vectores, tenemos un triangulito, yo tenía un ángulo, y yo para calcular el ángulo, si tengo el dato de los catetos, lo llamamos X, y ahí, ¿qué hacía? Usaba una función trigonométrica que me relaciona esos catetos. Entonces el tangente de alfa va a ser igual al cateto opuesto, o sea, Y, sobre cateto adyacente, que es X. ¿Sí? Lo mismo hacemos acá, nada más que ahora Y va a ser aceleración tangencial y X será la aceleración centímetra. Entonces vamos a tener, ahora de espejo, yo me interesa calcular el ángulo, entonces le paso el tangente como arco tangente del otro término, como estamos haciendo aquí, y nos va a quedar arco tangente, va a ser igual arco tangente de aceleración tangencial sobre aceleración centrípeta. Reemplazamos, esos son los datos que ya los calculamos, usamos la calculadora, recuerden que estamos usando la calculadora en radianes, y nos da 0,05. Y ya tenemos resuelto el problema 4. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Volvemos a explicar algo? Sí se entendió. Muy bien. Vamos a ver. Ahora no sé si está la Pau. ¿Estás ahí, Pau? Bueno, eh, Hola chicos, buen día. Sí estoy, sí estoy. se me salió del celu, perdón. Bueno, Ahí ahora dejo de nuevo. Mauricio dijo que si podías volver a la primera diapositiva del cuadro. Nada, de toda la ecuación es bien. Bien, bien, bien. Perdón, justo ya he dejado. Toqué el celu y se salió del Meet. Te lo presento ahora. Vamos, vamos, vamos con tu.
A ver, ¿qué ha pasado? Esa diapositiva. Matías Mamani dice que tiene una duda. ¿Por qué la aceleración centrípeta es la misma que la aceleración total? No es la misma. La aceleración centrípeta, vamos a ver, vimos que es una componente de la aceleración total. ¿Sí? No son iguales. La siguiente, a ver, esa. Bien, avísame, Amber, y dejo de compartir y comparte la Pau. Bien, listo. Ahora te dejo a vos, Pau, la pantalla. Dale. A ver. Yo ahora sí me levanto, chicos, perdón. Me dormí tarde anoche. Está pasada, amiga. Eh, ¿Dónde estoy? acá está, acá está. ¿Dónde estás, Pau? Aquí estoy, aquí estoy. Ahí está. ¿Se ve? Sí se ve, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ahí está. Ahí está. Em, ahí está. ¿Se ve? ¿Sí se ve? Sí. Sí, sí se ve. Bueno, lo que vamos a ver, digamos, es movimiento relativo. Más que nada, digamos, de movimiento relativo, lo que tienen que saber es que, bueno, como el mismo, o sea, como el mismo nombre lo dice, relativo, todo va a depender, digamos, de dónde esté parado el observador, desde dónde ustedes observen el movimiento. Eh, Esto significa que va a variar dependiendo de dónde ustedes estén ubicados como observadores, va a depender la posición, la velocidad y, bueno, y la dirección también de hacia dónde se mueve lo que ustedes estén mirando. Bueno, para estos tipos de problemas se utiliza, yo creo que ya les explicaron en clases, que es la transformada de Galileo, que más que nada se resume, a ver, para que no tengo, no, no te puedo creer que dice, ahí está. ¿Dónde está el problema? Acá está. Bueno, que más que nada se resume en esto, en esta suma. Bien, entonces, con esto, o sea, esto solamente se utiliza cuando tenemos en una dimensión. Ya cuando el problema va a dos dimensiones, todo esto, digamos, ya cambia. ¿Sí? Esta más que nada es suma de vectores. Supongo que ya lo explicaron en clase. Así que empecemos este problema. Este problema dice que un vagón abierto de ferrocarril viaja a la derecha con una rapidez de 13 metros por segundo, relativa a un observador que está parado en tierra. Alguien se mueve en motoneta sobre el vagón abierto. Ahora me pregunta, ¿qué velocidad, magnitud y dirección tiene la motoneta relativa al vagón abierto si su velocidad relativa al observador en el suelo es 18 metros por segundo hacia la derecha y b 3 metros por segundo hacia la izquierda y después es 0? Bien, entonces acá lo que yo tengo que hacer es, bueno, primero dibujar el problema. ¿De qué se trata? De un vagón abierto donde adentro hay una motoneta que se está moviendo. Me dan datos que el ferrocarril va hacia la derecha.
con una velocidad de 13 metros por segundo. Acá también hay que designar, digamos, hacia dónde es positivo y demás. Entonces, yo tomo que a la derecha es positivo. Bien. Entonces, ahora yo como observador, uy, ahí está. Yo como observador hice que estoy aquí en tierra, aquí ubicado. Ay, no, aquí. Supongo que estoy acá, parado. Yo observador. Bien. Entonces, veo que el vagón se mueve hacia la derecha 13 metros por segundo. Ahora, dice, tengo que averiguar la velocidad que tiene la motoneta relativa al vagón abierto. O sea, eso se refiere a la velocidad que yo voy a ver, digamos, desde tierra, ¿sí? O en este caso se llama velocidad respecto al sistema fijo. Yo estoy parado en tierra y lo que yo quiero saber a qué velocidad va esta motoneta. Pero si yo estuviera dentro del vagón, no, para. Pero primero te pregunta la velocidad de magnitud que tiene la motoneta relativa al vagón abierto. Ahí está. En primera instancia. Ay, chicos, perdón, me estoy confundiendo. Estoy leyendo mal el problema. Perdón. ¿Qué velocidad, magnitud y dirección tiene la motoneta relativa al vagón abierto si su velocidad? Bien. Lo que me dan de dato, perdón chicos, lo que me dan de dato a mí es la velocidad la que va la motoneta si yo lo viera desde tierra. Ahora, si yo estuviera dentro del vagón, no va a ir a la misma velocidad, porque como mismo dice el movimiento relativo va a variar dependiendo de donde yo como observador esté ubicado. Chicos, ¿ustedes escuchan el perro de fondo? Que está ladrando. Sí, Sí, pero cachito. Entonces voy a cerrar la puerta porque sí, perro de la vecina. Dale, Pau. Pasa que Por tu ladra mucho. chichu. No Dale, sé, dale de pero comer a tu perro, Pau. no es mi perro, el perro es de la vecina. No, le gusta ladrar a la gente. Y eso que está afuera y digamos yo estoy al fondo de mi casa, ladra re fuerte. Bueno, bien. Ahora, aplico la transformada de Galileo. ¿Sí? En la transformada de Galileo me dice que la velocidad respecto al sistema fijo, o sea, donde yo estoy parada, que es en tierra, es igual a la velocidad respecto al sistema móvil, o sea, si yo estuviera dentro del vagón, más la velocidad del sistema móvil. ¿Bien? O sea, el sistema que se está moviendo, que es en este caso el vagón. Entonces lo que yo hago, como esto es en una sola dimensión, se puede aplicar esto a la transformada de Galileo. Entonces lo que yo hago es ya colocar los datos. ¿Qué datos tengo? Primero, me dice la velocidad de la motoneta si yo lo viera desde tierra, que son los 18 metros por segundo. Bien. Y también lo que me dan de dato a mí es la velocidad del vagón, o sea, la velocidad del sistema móvil. Bueno, lo que a mí me toca averiguar es la velocidad de la motoneta si yo estuviera dentro del vagón. ¿A qué velocidad iría? Bien, entonces lo único que tenemos que hacer es, ya tenemos esto como incógnita, despejar, resolviendo todo esto, o sea, esto que está sumando pasa restando, y bueno, la velocidad de la moto, si yo estuviera adentro del vagón, si yo lo estuviera viendo dentro del vagón, serían 5 metros por segundo. Bien. Y bueno, la dirección, bueno, magnitud ya está. Ahora, dirección, como sabemos, como esto es, acá nosotros, bueno, deberíamos colocar acá arriba esto de vectores. Entonces, como esto es suma de vectores, ya sabemos que es positivo, entonces va hacia la derecha, la dirección hacia la derecha, sentido hacia la derecha. Bien, ¿se entendió ahí la primera? Bien.
Ahora, dice que ahora nos da como condición que nosotros estamos dentro del vagón y vemos que la moto va hacia la izquierda a 3 metros por segundo. Entonces, ahí. Nosotros ubicados dentro del vagón, o sea, ahí como personitas, estábamos viendo que la moto va hacia la izquierda. Y como nosotros en un principio consideramos que todo lo que va hacia la derecha es positivo, y bueno, la moto va hacia la izquierda, entonces sería negativo, consideramos negativo. Bien, entonces es lo mismo que el anterior, muy, muy fácil. Eh, nosotros, perdón. Nosotros viendo desde tierra sabemos que es esta velocidad, los 3 metros por segundo, no dentro del vagón. Nosotros queremos averiguar eso. Entonces, tenemos el dato. La velocidad a la que vas, si yo lo viera desde tierra, que son los 3 metros por segundo, pero como va hacia la izquierda es negativo. Tenemos la velocidad del sistema móvil, que es el vagón, que son los 13 metros por segundo, y ahora lo que nosotros queremos averiguar es si yo estuviera dentro del vagón, a qué velocidad va la moto. Resolviendo y demás, nos da 16. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven, nos vuelve a dar positivo, por lo tanto se sigue moviendo hacia la derecha. Pero si ustedes mismos se van a dar cuenta, por las velocidades, ven que el vagón va a 13 metros por segundo y la moto solamente va a ir a 3 metros por segundo. O sea, la velocidad del vagón va a superar mucho más que la moto. Entonces la moto va a seguir yendo hacia la derecha por más que se mueva a la izquierda. Es como, ustedes imagínenselo, vayan a la realidad. Imaginen que ustedes están viendo un vagón, que están viendo desde tierra un vagón y después ubíquense dentro del vagón. ¿Sí? Esto más que nada ya llevarlo a la realidad, imaginarse. Ustedes vuelen su imaginación y llévenlo a la realidad, digamos. Y bueno, después me explica, me da como condición cuando yo estoy parada en tierra y veo que la moto está quieta. O sea que no veo que se esté moviendo para ningún lado. Que su velocidad es cero. Entonces, hago la suma. Sabemos que nosotros viendo desde tierra vemos que no se está moviendo para ningún lado de la moto, que parece que estuviera quieta. Bien, y el sistema móvil, bueno, ya sabemos que nos da como dato. Ahora, haciendo la resta, porque este pasa restando, nos da que la velocidad de la moto, si yo estuviera ubicado adentro del vagón, es menos 13 metros por segundo. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que va hacia la izquierda, o sea, sí tiene una velocidad, ven que va variando la velocidad, o sea, siempre va a depender de dónde yo como observador esté ubicado, porque yo como observador en tierra veo que la moto no se está moviendo, que está quieta, pero si yo estoy dentro del vagón, voy a ver que va en sentido contrario al vagón y que sí está, digamos, tiene una velocidad, se está moviendo. ¿Van entendiendo? Se van imaginando. Bien, entonces, resuelto este problema. ¿No tuvieron dudas con este problema? Yo sí ¿Entendieron? ¿Qué pasa? tenía dudas con este problema porque no entendía cómo, no lograba plantearme los datos porque no entendía cómo una moto se movía en un vagón y no sé, era difícil para mí. Claro, o sea, sí, estos tipos de problemas dan a confusión. Por eso yo al principio como que me costaba como que arrancar, porque sí, tenés que verlo hacia la realidad, llevarlo a la realidad y muchas veces llega a confusión. Pero ¿ahora entendiste? ¿O
¿Te perdiste en alguna parte? No, no, sí se entendió ahora. Ah, bien. La fórmula, bueno, esta es la... Uy, ¿dónde está mi flechita? La transformada de Galileo. Si ustedes ven después la teoría que, que le suben al aula, los PowerPoint, ahí también explica de dónde viene toda esa transformada de Galileo. ¿Por qué le dicen así? Bien, entonces no hay duda en este problema si avanzamos al otro. No, bueno. Entonces, Para ahí Ámbar pregunta cómo se llama la fórmula. Transformada de Galileo se llama la sí, sí. transformación de Galileo. Para que Bueno, lo busques en un libro y eso. vamos al... Yo empecé primero con el 6 y bueno, porque el 6 era en una sola dimensión y ahora estamos en el 5 que es en dos dimensiones. Bien, entonces, ¿qué me dice el 5? El 5 me dice que un pequeño avión vuela hacia el norte desde Córdoba hasta Orán, dos ciudades de Argentina que están sobre el mismo meridiano. Y durante el vuelo sopla un viento constante del noroeste a 80 kilómetros por hora. Ahora me dice, si la velocidad de crucero del avión es de 175 kilómetros por hora, ¿cuál es el rumbo del avión? Y ve con ese viento cuál es la velocidad del avión respecto al suelo. Bien, entonces acá ya es en dos dimensiones. Vamos a esta partecita. Ay, espera. Vamos un poquito. Entonces vamos acá al avión. En primera, ¿qué nos dice? Que acá, el avión está ubicado aquí abajo. Bueno, supongamos que es desde el aeropuerto. El avión dice que vuela hacia el norte de Córdoba hasta Orán. Dos ciudades que se encuentran en el mismo meridiano. O sea, que se encuentran en la misma, digamos, acá, en la misma recta. Y esta es la supuesta dirección que toma el avión, porque acá está Córdoba y bueno, y acá está ahora. Bueno, pongamos por acá. ¿Qué pasa? Dice que sopla un viento del noreste, o sea, que viene desde esta parte. Uy. Hay un viento, supongamos que este viento, un viento que viene desde acá, desde el noreste, ¿sí? Que viene a una velocidad constante de 80 kilómetros por hora, ¿sí? Y a mí que me dan de dato, me dan de dato que la velocidad de, de esto del avión es de 175 kilómetros por hora. 175. Ahora me preguntan cuál es el rumbo del avión y después con ese viento cuál es la velocidad del avión respecto al suelo, ¿sí? Esta velocidad sería la velocidad del avión si yo estoy, digamos, dentro del avión, o sea, hace su recorrido normal si no existiera el viento. Esa sería como la velocidad, digamos, ideal si no soplara ningún viento y demás. Pero ¿qué pasa? Hay un viento que está soplando y viene desde el noreste. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es ubicar el viento. ¿El viento qué pasa? El avión va a esta velocidad, pero ¿qué pasa? Hay un viento que hace que el avión no pueda seguir su trayectoria normal. Por lo tanto, la velocidad es la que afecta acá, ¿sí? La velocidad del viento es lo que empuja.
Entonces, ¿qué pasa? Si el viento sopla, digamos, y empuja, digamos, al avión, el avión va a tener una cierta desviación, por lo tanto va a tener otro tipo de velocidad si yo lo estuviera viendo desde el suelo, ¿sí? Entonces, ahí, ¿sí? Yo viendo desde el suelo, no veo que toma esta recta, sino veo que como que el avión toma esta dirección, se está desplazando un poquito para allá. Si yo veo desde el suelo, pero si yo estoy dentro del avión, yo sigo viendo, o sea, yo estoy viendo que el avión, digamos, sigue normal, o sea, derechito, ¿sí? ¿Vale? ¿Entendiendo hasta ahí? ¿O no lo estoy confundiendo? Sí, Pau, ¿Sí? sí, se entiende. Bien. Eh, entonces, yo tengo la velocidad del viento, que son los 80, y ahora yo quiero saber, yo viendo desde el suelo, ¿cuál es su velocidad del avión? Porque yo ya sé la velocidad del avión si yo estuviera dentro del avión, que son los 175 kilómetros por hora. Ahora, ¿qué pasa? Sopla un viento, entonces yo desde el suelo veo que ya no es la misma velocidad, va a tener otro tipo de velocidad. Bien, entonces, em, acá yo no puedo aplicar la transforma de Galileo. Hay que ubicar bien qué tipo de velocidades son. Como yo estoy dentro del avión y veo que va a esta velocidad, entonces sería la velocidad respecto al sistema móvil. Sí, sí. Lo que a mí me toca averiguar es a qué velocidad va el avión respecto al suelo. O sea, sería la velocidad, esta recta, sería la velocidad del avión respecto al sistema fijo o sistema tierra. Respecto a tierra, sistema tierra. Y el viento, bueno, el viento es considerado como la velocidad del sistema móvil o, claro, siempre al viento se lo considera como sistema móvil en el caso de la transformada. Bien, entonces, yo no puedo aplicar de por sí, digamos, la transformada de Galileo porque si ustedes ven son vectores que eh, no están en una sola dimensión, que yo, si no ya estaría aplicando dos dimensiones. Lo que yo puedo hacer es aplicar otro teorema, que en este caso sería el teorema de coseno o seno. ¿Sí? Ya conocen, teorema de coseno y seno. El teorema de coseno, que sería en este caso, la velocidad que yo quiero averiguar al cuadrado, que sería igual a la velocidad respecto al sistema móvil o al viento, sistema respecto al viento, más la velocidad del viento menos 2 por la velocidad del avión por la velocidad del viento por el coseno del ángulo que forman estos dos. ¿Sí? Y bueno, nosotros podemos averiguar qué ángulo forman estos dos. ¿O no? A ver cómo hicimos acá. Ese vos tenés a mano práctico, porque yo lo pasé, pero creo que me comí un cálculo. Sí lo tengo, yo lo hice por el teorema del seno. Eh, por el teorema del seno es más fácil, Claro. para mí no. Porque no, Pero ahí vos tenés
Claro, pero no sé dónde saqué el valor del ángulo. ¿De cuál? De este ángulo. Ese ángulo, mira, pasa que vos tenés, yo no puedo escribir. Pasa que vos tenés de dato que el viento sopla del noroeste, ¿sí? Sopla Sí. del noroeste, entonces vos sabés que es Ah, de 45 de grados, 45 grados, cierto, cierto. Sí. y vos si trazás una diagonal, vos tenés 90 grados y tenés que sumar los 45 y te van a dar los 135. Ah, ya. ¿Listo? Sí. A ver, dibujarlo ahí para que no entiendan los chicos. Vos Para. me entendiste, pero te busca los chicos. Claro. O O sea, sea, no diagonal esta acá. está- claro, vos sabés que está soplando ahí, mira, abajo, en donde se junta el vector azul con el verde, sí, el azul con el verde, ahí, trazando la diagonal. Diagonal. No, está bien, como decís. Claro, Ahí son acá son los 45 grados. Donde 45, vos acá. trazaste, sí, sí, ahí donde vos trazaste son 45. Claro, son 45 grados. No, pará, está mal. Sí, el Ay, viento, vos sabés que siempre, como está soplando en dirección noroeste, va a estar soplando a 45 grados, digamos, de la horizontal. La que vos trazaste va a estar soplando a 45 grados. ujú. Y vos lo que tenés ahí es el coseno del ángulo comprendido entre el vector azul y el Entre verde. azul. No, no, no. Azul y naranja. Porque el verde es lo que yo quiero averiguar. Bien, bien, bien. Vos tenés que... Pasa que no se ve bien porque... Acá el vector está muy chiquito, está muy cortito el verde, digamos. Va a estar muy largo el verde. Si vos lo haces un poco más corto, te va a dar que el ángulo es más abierto, digamos. El ángulo entre el verde y el azul va a estar más abierto. Y ahí ese va a ser el ángulo de 135 grados. Que si vos unís o hacer una horizontal donde se junta el ángulo el de la velocidad con respecto a la Tierra y el del viento, vos trazás una horizontal donde se junta eso, ahí debería darte 90 más los 100 más los 45 grados. Perdón, Recalcular. el otro, No, acá. recalcular. Yo tengo que estoy marcando, pero no lo puedo dibujar, digamos. Porque, a ver, pero. Los chicos, ustedes pueden aportar si quieren, ¿no? Errores técnicos. Porque, digamos, el viento viene de acá. A 45 grados. Esto es 45. Bueno, a ver. Ahí, 45. Bien. Claro. O sea, te divide al cuadrante ese en dos partes, digamos. Porque Sí. ese cuadrante mide 90, entonces lo divide 45 y 45. Entonces, por ejemplo, si trasladamos Y vos el vector verde, hacelo más largo, porque acordate que el viento te va a ir frenando. más largo, así, no. Sí, 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 más largo. Oh, no. No, porque vos fíjate, a ver cuánto da el resultado. 228. Yo lo planteo al revés. O sea, para el costado. ¿Para el otro costado? Ajá. Claro, o sea, yo también lo había planteado en principio sí, pero el viento no es que dice que va hacia el noroeste, sino que del noroeste viene el viento.
Por eso es que lo Claro, así como cambié. lo pusiste vos está bien, Claro. pero yo tu vector, al vector ese que está, el al verde, lo pondría mirando hacia el noroeste, digamos. Hacia allá. Sí, hacia allá, hacerlo más largo, más largo, más largo. Y ahora, ¿Pero por qué bueno, hacia allá? y ahora el otro, el viento, lo estaría, es que si vos apuntas Córdoba y Orán están en el mismo meridiano, Claro. ¿sí? El Ah, viento te está claro. empujando, Porque, el viento te está empujando, sí, entonces vos tenés que tener una velocidad que el viento como te está empujando, te va a ir restando velocidad y te va a ir echando para otro lado. Entonces vos tenés que apuntar el avión para un cierto ángulo para que el viento con el empuje ese te lleve hasta ahora. hasta tu destino, hasta ahora, hasta tu destino, digamos. O sea, si lo planteamos de este lado. Un cachito más largo hacerlo. Así como Ahí. ahí y unirlo con el, O sea, y acá esto quedaría así. sí. Y Ahí. ahí vos tenés si vos trazas una horizontal, entre donde se junta el Claro, o vector sea, si naranja con yo movamos vos, ¿para qué? vos trazás una horizontal entre el vector naranja y el vector azul, que es el viento, O sea, acá. ahí vos vas a tener, fíjate que son 90 grados, porque es perfectamente A la un mitad, ángulo corta, recto, digamos. Claro. claro, y el vector azul está a 45 grados, y ahí vos sacás tus 135. Ya. Ya tenés. Sí, pero quiero ver si los chicos entendieron. No, Orán no está a la derecha, Orán está arriba de Córdoba. Dice que están en el mismo meridiano, entonces están puestos uno sobre otro, digamos. Tiene que ser una línea recta nada más, el avión. Pero como sopla un viento a 45, sea del noroeste, o sea, 45 grados, o sea, de arriba para abajo, hace que el avión, en vez de si yo pongo mi avión y lo hago que vaya derecho, el viento lo que va a hacer, me va a empujar y me va a llevar no a Orán, sino a otro lado que está más a la derecha. Entonces lo que yo tengo que hacer es poner el avión en la dirección, como está en este caso, a la izquierda, con una velocidad superior para que cuando se vaya frenando se contrarreste y llegue a la velocidad que yo quiero y hasta el lugar que yo quiero. Eso es lo que se está haciendo acá. Y bueno, eso. Bueno, ¿entendieron lo que dijo ese? Sí, bueno. Claro, yo en un principio lo había planteado así, pero volví a leer el problema, entonces como que me daba, digamos, esa duda. Porque mira, ¿dónde está este problema? Pues acá. ¿Ven? O sea, yo lo planteé así como dice Ezequiel. Acá está, ven. No sé si lo están viendo, sí, Estaba ¿no? dormida, Pau. Sí, sí, estamos bien. Y bueno, o sea, lo planteé así como dices. Pero después lo volví a leer el problema, es como que. Pero dice que el No, sí, te reconfundo. viento, sí. Por eso, movimiento relativo es, tienen que leer y volver a leer, porque sí da confusión. Este Bueno, y el del río siempre te es confundo. del río. Claro, siempre en dos dimensiones Está donde jodido. confunde. Bueno, aplican teorema de coseno, bueno, así como yo hice. Y ya aplicando, digamos, teorema de coseno, ya solito les va a salir resolviendo todo esto. Les va a salir la velocidad qué velocidad debería tener el avión
si yo lo miro desde el suelo para que, digamos, justo llegue ahora. Sí, la línea rosa es el viento ahí en este gráfico. Claro, acá. ¿Entendieron? Si no entendieron, díganos. Sí, porque, o sea, Este, este es normal, digamos, que no que sí, es cueste, normal digamos. que lo plantee 2 o 3 veces. Sí, por ejemplo, veo a mí todavía, o sea, no, encima este es un tema que lo vemos ahora, digamos, sí, para el primer parcial, Y nunca y más. después no, creo que no lo volvés a usar, No, ya después ya no lo vamos a hacer. no, no. Ahí el avión tendría que ir al oeste, pregunta Santiago Vera. Claro, o sea, claro, la velocidad del avión. Acuérdense que acá estamos hablando de velocidad, digamos, no estamos hablando de... No, sí, está bien, de velocidades, sí. Claro, debería ir hacia el noroeste para que pueda llegar, digamos, justo donde está Orán, porque Orán y Córdoba están sobre la misma recta, que en este caso, por ejemplo, yo empiezo acá en Córdoba y bueno, y acá está Orán. Pero ¿qué pasa? Si sopla un viento, yo no puedo ir en dirección, no puedo tomar esta velocidad y dirección porque hay un viento de que si yo tomo esta velocidad y dirección, me va a llevar para otro lado. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Desde Córdoba tengo que tomar esta velocidad porque yo sé que hay un viento que sopla desde el noroeste, entonces este viento va a lograr que con esta velocidad llegue justo, digamos, a Córdoba. Ahora, claro, exacto. Bueno, la velocidad respecto a tierra, sabemos que es esta partecita. Y como este es un triángulo, nosotros podemos aplicar teorema de coseno o seno, cualquiera de los dos. Bueno, en este caso yo apliqué teorema de coseno. Y si se acuerdan, teorema de coseno es, acá como yo escribí, a cuadrado, o sea, nosotros designamos letras a nuestros triángulos A, B, C. Si yo quiero saber cuánto vale el lado A, que en este caso sería la velocidad respecto a tierra, aplico teorema de coseno, entonces sería A igual a B cuadrado más C cuadrado, B cuadrado más C cuadrado, menos 2 por B por C, por el coseno que forman estos dos catetos, que en este caso sacamos y da 135. Y bueno, y con todos esos datos ya sacás el lado A, que sería que llevándolo al problema sería la velocidad de respecto a tierra. ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió o no se entendió? Que alguien diga sí o no, lo volvemos a ver. Más o menos, Yo contesto por ella. más o menos, Más dicen o sí. menos. Claro, lo que tiene que ver es que siempre los problemas de este tipo, este, que capaz que queda más claro cuando hablamos de alguien que nada, ¿viste? Porque es algo que más hacemos o es más habitual. Por ejemplo, cuando vamos, perdón, por ejemplo, lo que siempre vemos o es más fácil de notar es cuando yo voy en un barco o en una lanchita o en una canoa y quiero cruzar de una orilla a la otra orilla, ¿sí? Yo no puedo hacer derecho, o sea, me paro en una orilla, me paro en la otra y quiero llegar a la otra orilla, voy derecho.
Pero ¿qué pasa si hay una corriente fuerte? Si yo pongo el barco apuntando derecho a donde yo quiero llegar a la otra punta, mientras voy avanzando, el agua me va a ir empujando hacia el lado contrario de la corriente. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? No, en Yo sentido de no la voy a, corriente. claro, o sea, se va a ir con el sentido de la corriente. Lo que va a pasar es que yo no voy a llegar al punto que yo quería, sino me va a arrastrar. Si yo salgo con esa dirección, seguramente voy a salir mucho más abajo de donde yo quería llegar, bajo la corriente. Entonces yo lo que tengo que hacer es apuntar mi barquito, mi canoa, con un cierto ángulo, cosa de que si yo apunto, o sea, para arriba de donde estaría bajando la corriente, el agua me va a ir llevando sola al punto donde yo quiero ir. No sé lo mismo pasa con este tema. Si yo apunto el avión en el mismo sentido que, por ejemplo, acá está justo en la línea recta. Si yo lo pongo en sentido recta, el avión lo que va a hacer es seguir, en vez de ser recto, el viento lo va a ir empujando hacia un costado. En este caso va a ser hacia la derecha. El viento, como viene del noroeste, va a ir soplando y el avión, en vez de ir tomando ese rumbo, se va a ir desplazando hacia la derecha mientras se va desplazando. ¿Sí? Y además, yo voy perdiendo aceleración, bajo velocidad, porque el viento me está frenando, más o menos está en contra de mi trayectoria. Entonces yo lo que tengo que hacer es fijar una velocidad en el avión con una dirección en la cual la, la, la dirección del viento me juega a favor a mí. ¿Qué quiero decir con eso? Que el viento me ayude a mí a llegar a donde yo quiero. O sea, en vez de ponerlo como acá se ve bien, en vez de ponerlo que el avión apunte derecho, yo voy a poner que el avión apunte hacia una dirección, hacia la izquierda, para que el viento me vaya empujando hacia la derecha y yo llegue justito al punto que quiero llegar, que en este caso es ahora. Eso es lo que siempre se ve en movimientos relativos. Y ahí tenemos dos velocidades, ¿sí? Una velocidad que es la que tiene el avión. Cuando yo estoy subido en el avión, voy a ir a una cierta velocidad. Yo voy a ver en el, en el panel de instrumentos que voy a una velocidad. Pero si yo miro ese avión desde el piso, voy a ver una velocidad totalmente diferente, que va a ser la velocidad esta que tiene frenada con el viento y todo. No sé si me expliqué ahí. O sea, movimiento relativo es eso. Es verlo desde dos perspectivas. Una desde donde está realizando el movimiento y otra como un observador desde afuera del movimiento. O sea, por ejemplo, yo me paro en la vereda de mi casa y veo un auto pasar. ¿Sí? Yo lo voy a ver con una velocidad que va a ser la mi velocidad relativa a mi posición. Pero el conductor va a tener una velocidad relativa a su posición, que en este caso va a ser como un ejecutor. Él va moviendo el auto, ¿sí? No va a ser lo mismo que lo que va a ver el conductor que lo que ve el que está parado. Si yo me paro en una ruta es lo mismo. Capaz que ustedes estuvieron en la parada del cole o algo, van a ver que los autos pasan remil rápido, pero si ustedes están en ese auto van a ver que la persona que voy mirando la voy viendo despacito, que la voy pasando. ¿Sí? Eso es más o menos el principio de este movimiento. Espero que haya quedado un poquito más claro. Ahí está. Genial, genial. Igual este tema seguramente va en el parcial y lo vamos a estar viendo en un repaso que hagamos. Y bueno, ahí vamos a estar viendo más problemas de este tipo. Y en los parciales iba, por ejemplo, eh, siempre van el del avión con respecto al viento, O el el río. de el río con respecto a la corriente O la o, cinta transportadora. o la cinta transportadora de un aeropuerto. Sí, son los más Y comunes.
Sí, son los más comunes. La semana que viene vamos a ver el problema que falta. ¿Qué problema nos falta, Mari? No, creo que ya están todos. Ah, ¿ya están todos? Sí. Sí, la semana que viene podemos preparar un repaso de lo que es el primer parcial.